Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Bueno, yo soy Tavo X y como siempre me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este su programa que espero que esté siendo de su agrado. Este es ya el capítulo número 9 de la primera temporada. Me da mucho gusto, ya estamos llegando en esta gran parte y ahora como se los había prometido en la semana pasada, la jornada anterior, si tuviste la oportunidad de escuchar este podcast, estuvimos en el continente de Oceanía, precisamente en el territorio australiano, y estuvimos con una gran historia. Espero que la hayas podido disfrutar. Ahora para esta semana hemos llegado al continente americano y tenemos que regresar. Entonces he decidido buscar una escritora mexicana y me gustó esta escritora en particular. Creo que la historia es importante tanto por la historia, tanto como por el personaje. Creo que cuando una persona es pionera en lograr abrirle la brecha, la senda para que otros puedan avanzar por ahí, para empezar la persona que tiene que hacer esa labor es muy complicada. Y para los que vienen detrás de ella también lo va a hacer, pero obviamente es muchísimo más para el que tiene que dar el primer paso, ¿sí? Entonces, esta semana vamos a platicarles acerca de una gran escritora, maestra, artista de danza, bueno, muchas cosas que pudo ser esta mujer a lo largo de su vida. Y entonces vamos a comentarles un poco sobre ella, sus aportaciones a la cultura, a nuestro folclore nacional. Entonces es importante esta gran escritora que vamos a conocer el día de hoy. Y vamos a platicar sobre un pequeño cuento que adaptamos de una de sus novelas. ¿Sale? Bueno, pues vamos a comenzar. El día de hoy tenemos a nuestra escritora, que algunos tal vez la conozcan, algunos tal vez no. Comencemos entonces. Francisca Ernestina Moya Luna, mejor conocida como Nelly Campobello, nació el 7 de noviembre del año 1900 en Villa Ocampo, Durango. Esta escritora, como muchos personajes, nacen dos veces: el día que llegan a la tierra y el día que descubren su vocación. En la época que nació, México era un país que había logrado salir del rezago tecnológico y económico, después de muchos años de inestabilidad. Ahora, por primera vez gozaba de una época de progreso, pero el costo había sido demasiado alto. Las riquezas estaban en manos de unos cuantos, y esas injusticias sociales terminarían por detonar el malestar social que llevarían al país nuevamente a hundirse en una guerra civil. Francisca tenía 10 años, cuando un hombre llamado Francisco I. Madero convocó al pueblo de México a levantarse en armas contra el presidente Porfirio Díaz, y comenzar así, por la vía de las armas, la lucha social que lograría un cambio profundo en el país. Durante los siguientes 10 años de su vida, Francisca vivió, como millones de mexicanos, la Revolución Mexicana, una guerra en la que los bandos se dibujaban y se borraban a menudo. La muerte se hacía un tema tan trivial como preguntar por el clima, y durante una década de guerra, todo parecía que, sin importar quién ganara, ya todos habían perdido. Miles de mexicanos de todas las edades fueron asesinados y algunas familias completas desaparecieron, pero otras, como la de ella, tuvieron que dividirse para poder sobrevivir. En 1923, al llegar a la Ciudad de México, inició junto con su hermana Gloria a estudiar danza con una maestra y empresaria de origen estadounidense de nombre Letty Carroll. La danza les permitió participar en un proyecto del gobierno conocido como las Misiones Culturales. La guerra nuevamente golpeó el país y fueron enviadas a La Habana, en Cuba, en donde ella y su hermana entablaron una buena relación con el embajador de México en la isla, algo que les permitiría contar con el apoyo del gobierno para seguir fomentando la danza y la cultura. En 1929 publica su libro de poemas titulado Yo. Este será el primero y el último que firmará con el nombre de Francisca, ya que a partir de ese momento decide tomar el nombre de Nelly Campobello. En aquella época se dio cuenta que el gobierno estaba creando una versión oficial de la Revolución Mexicana, y en ella se trataba de dibujar a todos los vencidos en la guerra como unos bandidos y asesinos, cuando en realidad en todos los bandos hubo personas buenas y malas que defendían a veces los mismos intereses, pero de igual modo se enfrentaron. Entonces se decidió hacer la primera mujer en escribir relatos de la Revolución, y fue así como en 1931
nacería la escritora Nelly, con su obra Cartucho. Es un libro dividido en 3 partes y que contiene 33 cuentos sobre personajes y hechos que ocurrieron en Parral, Chihuahua y en su pueblo natal durante la Revolución Mexicana. En 1932 se fundó en la Ciudad de México la Escuela de Danza, con la finalidad de estudiar las diferentes danzas del país y formar a los futuros bailarines para difundir la cultura por el territorio nacional. Y Nelly y su hermana formaron parte del proyecto. En 1937, Nelly pudo dar un nuevo paso entre sus 2 pasiones, la escritura y la danza, ya que publicó su segundo libro titulado Las manos de mamá, y también se convirtió en la directora de la escuela de danza. El presidente Lázaro Cárdenas le da la misión de formar un ballet de danza folclórica, y lo llama Ballet de Masas 3030, un título muy de la revolución. En 1940 se publica su siguiente libro, titulado Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa, en donde no oculta su simpatía por ese líder revolucionario y espera darle un lugar más honroso a lo que se decía de él en la capital, de un personaje que era un héroe en el norte del país. Nelly comenzó a tener participaciones en diarios, pero continuó con su labor de difundir la cultura por medio de la danza. Durante más de 40 años, junto con su hermana, se mantuvo como la directora de la Escuela de Danza y promotora de cultura. Además, participó en varias colaboraciones con la Secretaría de Educación y el Fondo de Cultura. Nelly había logrado un retiro exitoso, donde ahora podía disfrutar de una vida placentera gracias a su enorme esfuerzo y labor, siendo testigo de todos los cambios que había sufrido el país. Sin embargo, en 1984, cuando Nelly tenía 84 años, desapareció. Pero no solo ella, también todas sus pertenencias, entre ellas las pinturas que le habían obsequiado muchos talentosos artistas por su larga trayectoria. La razón de su desaparición: había sido secuestrada por una exalumna de la escuela de danza, una mujer que junto con su esposo le robaron todas sus cosas. Estuvo casi 2 años secuestrada, hasta que el 9 de julio de 1986 murió en un lugar llamado Progreso de Obregón, en el estado de Hidalgo. Sin embargo, las autoridades lograron encontrarla hasta 1998 y finalmente sus restos fueron enviados a su pueblo natal, donde se encuentra su tumba actualmente. Nelly no solo le tocó nacer en el caos, también tuvo que morir en él. Pero lo que no lograron quitarle fue su legado y las muestras de su enorme talento, que le abrieron el camino a muchas otras mujeres que después de ella lograron ayudar a que los sueños de los muchos que dieron sus vidas durante las guerras habían querido alcanzar. Bueno, esta es la historia de nuestra escritora del día de hoy. No sé si alguno de ustedes ya tenía el gusto de conocerla. Me imagino que algunos que si son fans de la danza, posiblemente sí. Pero esta escritora se hizo muy popular tanto por sus obras escritas como sobre todo por la danza. Es el área en la que más se apasionó durante más tiempo, pero pues también le gustaba escribir, sobre todo en el tema de tratar de poner un poquito de, oigan, el norte no era así, ¿no? Es cierto que a lo mejor ustedes ganaron, porque luego esto pareciera que en la revolución, como en todas las guerras, unos son los malos, ¿no? Y otros son los buenos, ¿no? Muchas veces se trata de desdibujar al que pierde, como que él fue el culpable de todo y el que gana es el que hizo, todo lo que hizo fue en pro de hacer lo mejor posible. Y bueno, ya saben, todas esas mentiras que luego se cuentan, ¿no? Entonces, en esta guerra civil, pues fue una guerra que duró demasiado, de manera innecesaria. Pero pues ya saben, ¿no? Los humanos en general somos cavernícolas, entonces al igual que lo hacíamos hace 60,000 años, de la misma manera todavía seguimos resolviendo nuestros problemas a punta de garrotazos, ¿no? Entonces eso es muy triste. Pero bueno, como parte de ese testigo del avance de nuestra historia, tenemos una historia. La siguiente historia la tomé precisamente de su primer libro, que se llama Cartucho, y que es una serie de 33 cuentos cortos. Entonces, pues alguien tiene el gusto de leer sobre cuentos revolucionarios,
Todos son mini cuentos revolucionarios y pues algunos son más extensos que otros, la mayoría son muy cortitos y hablan sobre como cosas, vivencias, particularidades a lo largo de su vida, algunos hechos, notas de cosas de crueldad que se cometieron durante aquella época, algunas de datos curiosos más o menos. Entonces es un poquito como de enmarcar, dejar un registro de todo aquello que quería ser negado después de que se acabó la guerra, porque muchas veces las guerras quieren negar todas las partes malas, ¿no? Para que la gente no se desanime o que diga, oye, pero ¿por qué glorificamos un evento tan vergonzoso o tan horrible como puede ser la guerra? Pero pues también es importante recordar y entender ese camino que nos llevó al extremo de un odio tan fatídico como pudo provocar que durante 10 años la gente se estuviera matando. Y luego la pacificación, una vez que acabó, tardó muchos años más. Pero bueno, vamos a conocer este cuento que elegí para esta semana, de nuestro capítulo 9. El cuento se llama El Coronel Bustillos. Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, los voy a dejar con este cuento de Nelly Campobello. El Coronel Bustillos. El Coronel Bustillos nació en San Pablo de Valleza. Siempre que venía a Parral, traía a 2 o 3 amigos como parte de su escolta. Siempre pasaba a la casa a ver a mi mamá y platicaban de la revolución. Mi madre era villista de corazón y al coronel Bustillos le gustaba hacerla enojar criticando a Villa. No tengo odio contra él, pero no me gusta que lo tengan en un pedestal. El día que se muera, se va a morir igual que otros. Al final, todos somos iguales cuando nos ponen encima la tierra. El coronel era un hombre alto, güero. Sus cabellos y bigotes también eran güeros. Y unos ojos azules que siempre se ocultaban debajo de ese sombrero de ala tejana que le gustaba usar. Y aunque tenía un aspecto de hombre rudo, para mí siempre tuvo cara de conejo pálido asustado. Siempre que venía a Parral, se la pasaba 3 o 4 días por aquí. Y casi todas las horas se las pasaba en la casa. Tenía los dedos de la mano deformados y su caminar era lento. A él no le gustaba usar el uniforme militar. En el fondo seguía siendo villista, aunque con el cambio de la guerra tuvo que cambiarse de bando. Él decía que el único que gana es el que vive para contarlo, porque ya había demasiados que por valientes estaban colgados de los postes o perdidos en alguna zanja. Bustillo siempre usaba su sombrero tejano blanco con un traje azul marino, en el cinto bien apretado lleno de balas, y su pistola del lado izquierdo. Desde que se volvió federal, nunca se reía, y también sabía hablar lenguas indígenas, sobre todo mayo. Había varios en su batallón, y siempre los mandaba a las misiones en la sierra. Al coronel le encantaban los gallos. Siempre que venía ayudaba a mi mamá a tener en buen estado el gallinero. Y un día vio que un gallo chaparrón le pegó a otros gallos más grandes a pesar de la desventaja del tamaño. Y entonces le dijo a mi mamá que ese gallo era tan bravo que era un Pancho Villa, así que ahora así se llamaría. Mi madre se enojó por ponerle ese nombre a un gallo, pero cuando se fue el coronel, vi que mi madre le empezó a hacer caricias y alimentar mientras le decía Pancho Villa al gallo recién bautizado. Supuestamente, la guerra ya había terminado. Los constitucionalistas se habían adueñado con el poder y muchos habíamos quedado igual de jodidos que al principio de la revolución o incluso peor. Pero al menos ya había acabado la lucha. O eso creíamos. Nuestras vidas comenzaban poco a poco a reorganizarse. Los revolucionarios aún no se acostumbraban a dejar las armas, pero poco a poco empezaron a volver a los ranchos. Incluso Villa, que de vez en cuando lo veíamos aquí en Parral, en su carro, ya como un hombre retirado de la vida militar. Un día, la calma que vivíamos en Parral se acabó. El gobierno de Álvaro Obregón mandó asesinar a Villa y lo acribillaron a balazos en la calle mientras iba en su carro. Todo mundo comenzó a correr y de nuevo esto se llenó de federales que empezaron a revisar las casas para buscar a más exvillistas y asesinarlos antes de que se pudieran querer vengar de la muerte de su líder. Un disparo se escuchó en el patio.
y mi madre salió rápidamente con un cuchillo oculto para matar al que se había atrevido a meterse a la casa. Pero se calmó cuando vio que era el coronel y que su escolta estaba rodeando la casa. Pancho Villa está muerto, dijo el coronel, y a los pies de él estaba el gallo que había perdido la cabeza de un balazo. Mi madre no dijo nada. Rápidamente puso agua a hervir para desplumarlo y poderlo cocinar. El coronel la ayudó a desplumarlo y sacarle las vísceras. Nunca había visto a mi madre tan triste y enojada al mismo tiempo mientras cocinaba. Y también resignada, porque entendía que no podíamos tener nada que nos relacionara con Villa o también nos matarían. Pancho Villa estaba muerto, y por primera vez el coronel Bustillos no tenía hambre. Pero mi madre lo amenazó con clavarle el cuchillo si le despreciaba la comida. Y pues todos comimos en silencio. Días después, ya que todo se había calmado, una vecina le preguntó a mi mamá: «Oiga, ¿quién habrá matado a su Pancho Villa?». Mi mamá le dijo: «¿Acaso eso importa? Al final, todos los gallos hacen buen caldo». Fin. Bueno, este es el cuento. Es el pequeño cuento del coronel Bustillos. Espero que les haya gustado. ¿Qué les pareció? Creo que los relatos de la Revolución Mexicana están plagados de mucha tragedia, ¿no? Era una época muy difícil, muy difícil. La Revolución Mexicana fue un proceso muy complicado, como todas las guerras, demasiada inestabilidad, muertos por montones. El número total de muertos nunca se puede saber en una guerra, porque ocurren demasiadas cosas y no todos mueren en el frente, sino también los que se mueren en las ciudades, o gente que aprovecha el caos para matar gente o cometer otros delitos. Es terrible. En general, la reflexión que nos deben de dejar los conflictos armados es que cuando llevamos al punto a las personas a ese extremo de decir, va, ya no me queda de otra porque no puedo seguir perdiendo nada más, es muy triste porque es el fracaso, ¿no? de todo lo que se ha hecho como sociedad, colapsa por todo lo que se está oprimiendo, y porque al final del día, si la gente estuviera bien, la gente no quisiera levantarse en armas, ¿no? Esa es la realidad. Pero bueno, esperemos que hayamos aprendido la lección, aunque para serles honestos lo veo muy difícil. Y mientras que podemos ver cómo en el mundo el caos se sigue incrementando, pues bueno, mientras disfrutemos y reflexionemos sobre estas pequeñas historias que acabamos de tener y compartir, en lo que esperamos a ver cómo comienza la siguiente guerra, tristemente. Bueno, me da mucho gusto, espero que les haya gustado. Déjenme saber sus reflexiones, sus comentarios. Ya saben, como siempre es un gusto escucharlos y leerlos para poder compartir aquí dentro de este mismo podcast. Y con esto concluimos el capítulo 9. Recuerden que yo soy Tabo X y esto es Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta la próxima.